Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Continuaremos alabando al Señor y dándole gracias por todo lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. Y como se dice, vuelvo, bienvenidos todos, hermanos, a alabar al Señor. Y nos vamos a poner en pie y vamos a leer el Salmo 98. Por favor, les pido un poco de calma. Salmo 98, para alimentarnos todo con la palabra del Señor, yo leo el primer pasaje, de sus hermanos el segundo. Nos dice el Señor hoy por medio del salmista: alabanza por la justicia de Dios. Cantad a Jehová el cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Brame el mar y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amado Señor, Dios poderoso, eterno, Creador de los cielos y la tierra, le adoramos y le bendecimos. El nombre de nuestro Dios, Creador y Salvador y Proveedor. Y damos gracias por su presencia, por este nuevo día que empieza, también por la semana que empieza y la vida que nos ha permitido hasta ahora. Eres nuestro Dios, Creador de todo lo que hay. Y gracias, Señor, por ese amor, esa misericordia, esa bondad que tiene para con nosotros. A pesar de que somos rebeldes, el Señor nos ama y nos perdona nuestros pecados. Gracias por los hermanos en esta mañana acá presentes que hemos venido. Dale gracias al Señor por la salvación que mi Señor Jesucristo hizo en la cruz, derramando su preciosa sangre para librarnos de la esclavitud del pecado. Perdónanos, Señor, todo lo que le ofendemos. Sabemos que el Señor siempre nos está bendiciendo. Cristo está en el cielo intercediendo y orando ante el Padre por nosotros aquí en la tierra y nos ilumina con el poder del Espíritu Santo. Gracias una vez más, Señor, por un día más y por la vida que nos da y todo lo que el Señor nos concede, porque todo lo provee es para nuestra vida material y nuestra vida espiritual también. Bendice a nuestros hijos y nietos y más familia, como a nuestros vecinos y a aquellos que están lejos del Señor. Escuchen la palabra que el Señor vino a predicarnos de la salvación para toda la humanidad. Sabemos que Cristo nunca nos deja solo, siempre nos acompaña, porque Él es nuestro escudo, nuestro refugio y nuestro pronto auxilio. Muchas gracias, mi Señor. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Jesucristo. Amén.
Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición el poder estar hoy aquí reunidos para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están gozosos? A pesar de este clima, Dios nos da una nueva oportunidad de poder hoy estar aquí para elevar esos cantos, para escuchar su palabra, para escuchar su voz, para ser bendecidos por su presencia. Dice la palabra que donde hay dos o más reunidos, Él está presente. ¿Usted lo cree? Vamos a empezar este servicio. Quisiéramos saber si alguna persona nos visita por primera o segunda vez. Si no, todos somos de casita. Entonces vamos a iniciar dándonos la bienvenida a través de este coro que dice: mirad cuán bueno. Ustedes pueden ver hoy este servicio está a cargo de los niños, de la juventud de la iglesia. Quiero invitar aquí a nuestra hermana Luz Dari para hacer una oración por la niñez, por la juventud, para que Dios derrame bendición sobre sus vidas. Buenos días, mis hermanos. Vamos en este momento a presentarle a toda la juventud delante de Dios, toda la infancia. Señor, en este momento, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por darnos este privilegio, Señor, de estar aquí reunidos como congregación. Te pedimos, Dios, en este momento, por todos nuestros jóvenes y niños, Señor, de la congregación, y aún niños y jóvenes que están representados en nuestras familias, en nuestras casas, Señor. Padre, te pedimos de manera especial, Señor, que seas tú tocando el corazón, Señor, de cada niño, de cada joven, Padre. Sabemos, Señor, que la obra de salvación solo proviene de ti, Señor, que solamente tú puedes traer ese despertar espiritual, Señor, que solamente tú puedes transformar un corazón de piedra por un corazón de carne, Señor. Te pedimos, Señor,
que seas tú trayendo esa misericordia y amor, Señor, sobre cada uno de nuestros jóvenes y niños, Dios, de esta congregación, de cada familia, Señor, de personas, Señor, que aún hemos estado orando por ellos, Señor, y sabemos, Señor, que bajo nuestra responsabilidad, Señor, está, Señor Dios, estar perseverando en oración y no bajar la guardia, Señor, por nuestros jóvenes, Señor. Padre, sabemos que el mundo a hoy está cogiendo muchísima más fuerza, Señor, y la influencia es más grande cada día, Señor, pero sabemos, Padre, que si nuestra confianza está depositada en ti, Señor, que si todas estas peticiones las podemos traer delante de ti, Señor, y más por la salvación, por la obra de salvación de cada uno de ellos, Señor, tendremos respuesta, Señor, y sabemos, Padre, que veremos los resultados, Señor, y veremos el fruto de esa obra que solamente tú puedas hacer, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Señor, te pedimos, Padre, que seas tú guardándoles, Señor, como lo dice tu palabra, están en el mundo, pero que seas tú guardándoles de todo lo que es el mundo, de todo lo malo, Señor, que hay en el mundo, Señor. Oramos por ellos, Señor, que seamos como iglesia, Señor, un muro de protección también alrededor de sus vidas, Señor, que ellos puedan ver en nosotros ese testimonio, Señor, de la obra tuya en nuestras vidas, para que así mismo, Señor, puedan seguir ese ejemplo tanto en nuestras casas como acá en la iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú trayendo, Señor, ese verdadero arrepentimiento, Señor, en sus vidas, Señor, y tras ese verdadero arrepentimiento, Señor, tú puedas traer también en su corazón una disposición de servicio a ti, Señor, en agradecimiento a ti, Señor, en darte la gloria y la honra, Dios, por encima de todo, Señor. Te lo pedimos de manera especial, Señor, te los entregamos, los presentamos delante de ti, Señor, y nuestro compromiso delante de ti, Señor, es estar orando por ellos día a día, Señor, no soltarles, Señor, ser guía para ellos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a traer esa sabiduría, Señor, que solamente tú tienes, Señor, que la podamos traer a nuestras casas, Señor, y a este lugar que es tu iglesia, Señor, y que podamos edificarnos y fortalecernos los unos con los otros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quiero más de habitar en tu presencia, igual para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz.
corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero igual para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, en tus manos ponemos este tiempo, porque reconocemos, Señor, que no es por nuestra voluntad el que hoy estemos aquí, Señor, reunidos. Sabemos que así tú lo has dispuesto. Hoy queremos darte gracias, Señor, por la vida, Señor, por la oportunidad, Señor, por el privilegio de poder hoy estar aquí reunidos. Yo sé que cada uno de ustedes tiene algo por qué agradecerle al Señor, así que me quiero invitar a que cierre sus ojos y a que en la intimidad de este lugar se tome un minutico para que le pueda expresar a él su gratitud. Si tiene alguna necesidad también pueda tomar este tiempo, porque Él está aquí, su presencia está aquí. Hoy Dios damos gracias aquí, Señor, por cada vida representada, porque tú sabes y conoces cada uno de su ser. Te damos gracias por la salud, por el deseo a través del Espíritu Santo que te has puesto para que podamos hoy estar reunidos, para alabar, para glorificar tu nombre, para reconocerte, Señor, como un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios de misericordia. En tus manos ponemos cada situación, Señor, que tengan nuestros hermanos, para que seas tú conforme a tu voluntad y en tu tiempo respondiendo cada una de ellas, Señor. Esas situaciones de debilidad espiritual, de desánimo, seas tú fortaleciendo cada mañana, Señor. Si hay situaciones económicas, situaciones de salud que afectan, Señor, que deprimen, sé tú, Señor, extendiendo tu mano poderosa, Señor, sobre cada uno de ellos. Y permitiendo, Señor, que hoy seas tú hablando a través de nuestro pastor, a través de cada canto, a través de cada palabra, Señor, a través de cada oración. Seas tú llenándonos con tu voz de aliento, de fe, de esperanza, Señor, porque tenemos un Dios de poder, un Dios de misericordia, Señor, que nos escucha, que siempre está con nosotros, Padre. Gracias seamos por el privilegio que nos das el día de hoy de poder abrir nuestros labios, de poder abrir nuestras voces, de poder hoy elevar un cántico a ti, Señor, porque reconocemos que tú vives, tú reinas por los siglos de los siglos.
¿Cuántos creen que Él vive? Amén. Vamos a entonar este himno que sé porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, no habrá temor, porque yo sé que el futuro es suyo, porque la vida vale más y más solo por Él. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y porque Él vive, triunfaré mañana, porque ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo con Él. Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo con porque triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo porque Él vive, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor, porque Él vive. Y porque Él vive, también reconocemos que no hay un Dios tan grande como Él, tan poderoso como Él, tan majestuoso. Así que vamos a entonar este coro que dice: no hay Dios tan grande como tú.
bendición el poder hoy abrir nuestros labios, al poder reconocer al Dios que es poderoso, que no hay nadie como Él y ante todo que Él es el Rey. ¿Cuántos lo creen? Entonces vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor a través de ese coro que dice Él es el Rey. Él proclama que Él es el Rey de infinito poder, que Él es el Rey de los cielos. Él es el Rey de infinito poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey de infinito poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para mí el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los cielos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Un fuerte aplauso a nuestro Rey, a nuestro Señor. Vamos a continuar con la recolección de la ofrenda. Invitamos a los niños, a Emanuel, a María Paz.
Vamos a orar por nuestros diezmos, por las ofrendas que Dios ha permitido. Buenos días, Señor. Te damos gracias por los diezmos y las ofrendas. Damos gracias por los que pudieron dar y también por los que no. Te pedimos que los que no pudieron dar, tú tengas misericordia de ellos para que tengan mejor situación económica, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con la lectura bíblica. Bueno, hermanos, la lectura bíblica es Primera de Corintios capítulo 6 del 1 al 8. Primera de Corintios 6 del 1 al 8. Primera de Corintios, capítulo 6, del 1 al 8. Entonces vamos a ponernos de pie para leer la palabra de nuestro Señor. Bueno, entonces dice: o sea, alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Sí, pues, tenéis juicio sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni uno a otro, que pueda juzgar entre hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es que ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien del ser defraudados. Por vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto es de los hermanos. Amén. Bueno, ahora continuamos con el mensaje, pastor. Amado Señor Dios Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos tu gracia, tu honra y tu alabanza, Señor. Amado Jesús, Dios Padre, te colocamos en presencia de este siervo tuyo, Señor, que nos va a predicar la palabra del día de hoy, Señor. Pone palabras en tu boca, Señor, para así mismo entender toda la congregación, para así mismo que nos quede en la mente y en nuestros corazones, Señor, para así mismo predicarles a los de afuera, Padre Dios del cielo, en el nombre precioso y amado nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios y continuamos estudiando y meditando la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, en donde el apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia del Señor Jesucristo, y podemos ver cómo en el capítulo 5 Pablo trata un caso de inmoralidad sexual, donde ustedes ya lo conocen y ya meditamos hace varios domingos, en donde uno de los hermanos de la iglesia se estaba acostando con la mujer de su padre, en donde vemos que los corintios estaban envanecidos porque ellos no llamaban a la disciplina a aquellos que estaban andando en malos pasos, que en vez de estar envanecidos deberían haberse lamentado por el pecado de aquel hombre que estaba contaminando la casa y la iglesia del Señor Jesucristo. También pudimos ver cómo exhorta el apóstol Pablo y le dice que no deben juntarse con aquellos que, diciéndose cristianos,
andan en pecado. Pero también eso nos hace ver y entender que aunque seamos creyentes, no estamos exentos de fallar, no estamos exentos de cometer pecado, porque el Señor está hablando aquí a través de Pablo y le está diciendo hermanos en Cristo. O sea, cuando vemos en el capítulo 1, habla acerca de que ellos son hermanos en Cristo, capítulo 1, versículo 1, y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y su hermano Sóstenes, a la iglesia de Corinto que está, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Entonces Pablo está escribiendo a hermanos en Cristo. Pero podemos decir, venga, entonces Pablo estaba tratando el caso de la inmoralidad sexual de este hombre, y que este pueblo se había envanecido a pesar de su conocimiento, a pesar de toda la retórica y todo lo que ellos sabían y conocían. Debemos pensar que allá en Atenas fue donde Pablo fue a presentar a ese Dios no conocido, y ellos estaban pensando que les iban a enseñar cosas diferentes, porque estaban empeñados en aprender cualquier tipo de retórica menos del conocimiento de la palabra del Señor. Y pudimos ver en el capítulo 5 que Pablo anima a que no se junten ni con los fornicarios, ni con los avaros, ni con los ladrones, ni con los idólatras. Dice en el versículo 11 del capítulo 5: con él tal ni aún comáis. Este hombre iba a ser entregado a Satanás, y vimos que Satanás era el príncipe del mundo, o sea, iba a ser entregado al mundo para que las obras que estaban en ellas fueran azotadas por el mundo, y así él pudiera venir al arrepentimiento a Cristo. Eso es lo que más o menos meditamos hace 15 días, y hoy nos presenta otro problema dentro de la iglesia, y es que los creyentes estaban teniendo problemas y los estaban llevando delante de los incrédulos. Y qué terrible, porque nosotros como creyentes, por lo menos ahorita, cantamos porque Él vive, ¿verdad? Y así lo creemos. Porque Él vive, yo triunfaré mañana, dice el himno. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más solo por Él. Cristo es el único que le ha dado sentido a nuestra vida. Cristo es el único que le ha dado valor a cada uno de nuestras vidas. Vemos como aquí aquellos hombres estaban llamando, versículo 1 del capítulo 6, y dice: ¿osa alguno de vosotros, le está diciendo a estos hermanos en Corinto, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Si vemos cuál era el problema para aquellos hermanos que estaban en Corintio. ¿Qué es un litigio? Un litigio es un pleito que se da entre dos partes frente a un tribunal jurídico, con el fin de establecer algunas demandas y llegar a un acuerdo de justicia, ¿verdad? Eso es un litigio. Pero ahora bien, Pablo no está diciendo que los juicios que se dan en contra de los impíos está mal, no. Pablo no está diciendo eso, ya que Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1, reconoce las instancias jurídicas en el sentido de instancias jurídicas normales o naturales para cualquier tipo de personas. Y Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios,
y las que hay, porque porque en Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mire que Pablo no estaba haciendo a un lado este tipo de autoridades. Pero lo que Pablo no aprueba es que un creyente acuda a un tribunal del Estado para resolver sus problemas y no hacerlo dentro de la iglesia. Y no hacerla dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y eso me lleva a mi primer encabezado, donde dice que los creyentes deberíamos evitar de ir a los tribunales u otra autoridad fuera de la iglesia. Sabemos que la sociedad ha figurado un sistema legal por medio del cual los desacuerdos pueden ser resueltos en los tribunales vamos a poner en los tribunales de las constituciones o los tribunales jurídicos de cada país, ¿verdad? Pero Pablo dice que los litigios entre los creyentes no deberían darse en los juzgados o en las cortes seculares. Como cristianos tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y como cristianos en nosotros mora también la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos acudir a aquellos que no poseen la sabiduría de Dios? ¿Cómo podemos acudir a aquellas personas que no poseen ni al Espíritu Santo ni la mente de Cristo? Podemos ver que en los tiempos del apóstol Pablo, los griegos tenían costumbres de acudir a los tribunales para resolver sus pleitos, los cuales eran en ocasiones movidos por el entretenimiento, basados en sus retóricas y en sus cuestiones de conocimiento. Para ellos los pleitos era algo bastante llamativo, ¿verdad? Y vemos que, sin embargo, Pablo no estaba de acuerdo que a los cristianos usaran ese método para resolver sus conflictos internos, los conflictos dentro de la iglesia. ¿Cómo un hombre que no ha nacido de nuevo puede resolver o tener la conciencia o tener la sabiduría que viene de parte del Señor para dimitir o para dar un concepto acerca de estos litigios que hay entre creyentes? Eso no es posible, mis hermanos, y eso es lo que Pablo está apelando aquí. Pablo no estaba de acuerdo con esos métodos establecidos por aquellos hermanos. Y le dice, venga, versículo 1, ¿osa alguno de vosotros, venga, se atreve alguno de ustedes a llevar a sus hermanos frente a un tribunal? Cuando tiene algo contra el otro, dice, y le dice, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Mire que en aquel tiempo, cuando se juzgaba en la plaza, y había una especie de tarima donde ponían una silla que se conoce como el asiento bema, donde el magistrado iba a imponer la acción o donde iba a emitir cualquier tipo de juicio, ¿verdad? Pero aquí Pablo es específico y dice, ir a juicio delante de los injustos. ¿Y qué es una persona injusta? Una persona injusta en el sentido es de no ser justificado delante de Dios. O sea, de que esa persona no es salva
por la justicia de Cristo. O sea que Cristo no le ha imputado su justicia. O sea que Dios no le ha dado fe para creer en Cristo y arrepentirse. Esos son los injustos. Pablo usa ese término porque no le cabe en la cabeza de cómo un injusto puede juzgar a un justo. En el sentido religioso, Pablo dice que los jueces no es que fueran malos, sino que no eran cristianos. Es lo que Pablo está diciendo aquí, que esos jueces no estaban o no habían sido llamados para salvación de parte del Señor. El juez, por más sabio, si no ha abrazado por la gracia del Señor Dios la justicia de Cristo y no ha sido llamada, su justicia va a ser imperfecta, porque su justicia está basada en su naturaleza pecaminosa. Vemos que aquí Pablo le está diciendo: venga, ¿cómo osa el justo ir delante del injusto? Pero podríamos pensar en la justicia, ¿verdad? Podríamos pensar en la justicia, en quién de nosotros no ha sufrido justicia, o ha sufrido más bien una injusticia. ¿Quién de nosotros no ha sufrido una injusticia? De pronto todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Hemos sufrido, muchos niños sufren hoy injusticia en sus casas. Muchos niños hoy son violados por sus padrastros. Muchos niños son abusados en su propia casa, ¿verdad? Vemos que también cuántos son injustos en los trabajos, cuántos trabajan mucho más de lo acordado por las leyes, pero hay injusticia en los trabajos también. También podemos ver cuando hay injusticia en los matrimonios, cuando ese hombre no respeta, no ama a su esposa, y cuando esa esposa no se somete a ese hombre como al Señor. Hay injusticia aún en los gobiernos, que prometen una cosa y dicen otra, ¿verdad? Y siempre vemos injusticia aún dentro de la misma iglesia. Hay injusticia, ¿verdad? ¿Yo por qué no puedo participar con este ministerio? No, es que usted no lleva tantos años. No, es que usted no conoce esto, no conoce lo otro, lo aquello. Yo sí, porque llevo X o Y años. Hay injusticia casi en todas las partes de nuestra sociedad. Pero a veces usted y yo hacemos parte de esa misma injusticia, de esa misma cuestión que muchas veces, sin darnos cuenta, estamos participando. Porque casi siempre nos damos cuenta de la injusticia que hacen hacia nosotros mismos, pero no nos damos cuenta de la injusticia que nosotros hacemos hacia los demás. Vemos que en el capítulo 21 del libro de el Génesis nos habla de un caso bien particular acerca de Agar e Ismael. Debemos recordar que Dios había prometido a Abraham un hijo con Sara, que era Isaac, pero aquí Sarita se adelantó al Señor y le dio a la sierva, a Agar, y tuvo un hijo que se llamó Ismael. Y el capítulo 21 de Génesis, desde el versículo 8 dice: y creció el niño, y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete en el día que fue destetado. Y ahí habla acerca de Isaac. Pero cuando leemos acerca de Ismael, vemos que Sara
vemos que le dijo a Abraham que sacara tanto a Isaac como a Ismael como a Agar del campamento. A Abraham no le pareció que era correcto. Y dice la palabra del Señor, este dicho grave en gran manera a Abraham, a su casa, a la casa de su hijo. Entonces dijo Abraham, hablando de Sara, ¿no te parece grave a causa del muchacho, de tu sierva, de todo lo que te dijere Sara? Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Para Abraham no era justo sacar de su casa a su hijo Ismael, pero el mismo Señor le dijo, hazlo como tu esposa te ordena. Siempre podemos ser víctimas de una injusticia, porque las injusticias nos causan dolor en nuestra vida. Las injusticias pueden causarnos daños espirituales incalculables y aún hasta nuestra salud. Por eso no debemos cuidarnos de no hacer a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Mateo capítulo 7, versículo 12. Si bien hablando aquí acerca de la injusticia, pero cuánto nosotros también hemos sido injustos. Dice el proverbista en el capítulo 3, versículo 31, no envidies al hombre injusto, y le está diciendo a los creyentes, no envidies al hombre injusto, ni escojas alguno de sus caminos. ¿Has envidiado en algún momento, querido hermano? Eso me hace injusto. Cuando yo envidio lo de los demás. Soy injusto cuando, por no conocer la palabra bien del Señor, o conociéndola, hago lo indebido y desobedezco a los mandamientos del Señor, a sus órdenes y consejos. Soy injusto cuando conozco la palabra de Dios, pero no la pongo por obra. Soy injusto cuando en el hogar hago acepción con mis hijos. Es que viene mi hijo de Estados Unidos, póngale el tapete rojo, las mejores bancas, el mejor mantel, las mejores sillas, y ese día vamos a hacer fiesta. Pero al otro hijo usted siga comiendo calentado. Somos injustos, hermanos. Somos injustos cuando hacemos acepción en nuestra casa con los hijos. Somos injustos cuando trato mal a mi esposa. Soy injusto cuando trato mal a mis padres. Soy injusto cuando trato mal a mis hijos. Cuando trato mal a cualquier otra persona, soy injusto. Soy injusto cuando trato mal como jefe a mis empleados. Soy injusto cuando no les pago lo que verdaderamente se merecen por su labor, por su trabajo. Soy injusto cuando no pago mis deudas, mis queridos. Soy injusto cuando soy usurero. Soy injusto cuando acepto sobornos para quedarse callados. Soy injusto cuando conspiro contra alguien y cuando participo de sus pecados. Soy injusto con todo eso. Soy injusto aún cuando no sostengo económicamente la casa de nuestro Dios. Soy injusto cuando no acepto corrección, ni cuando acepto ser corregido.
Soy injusto cuando yo no disciplino y cuando yo no aplico la disciplina correctiva dentro del hogar, dentro de los hijos. Querido hermano, porque esos hijos están así. Ah, no, pastor, es que me da pesar disciplinarlos. La pregunta es que usted es más bueno que el Señor. ¿Vemos? Soy injusto cuando hablo mal de una persona. Soy injusto cuando me quedo con algo de que me han prestado. Cuando me prestan dinero y estoy acostumbrado a no cancelar, a no pagar. Soy injusto en eso. Soy injusto cuando no cumplo las promesas. Soy injusto en eso. Soy injusto cuando no administro bien el dinero que el Señor me da. Soy injusto cuando gasto en cosas que no necesito. Soy injusto cuando hay cosas primordiales en el hogar, en la casa, en la familia, y cuando dedico ese dinero a cosas que no sirven en mi casa, en mi hogar. Perjudico las finanzas de la casa, pero también perjudico a mi familia. Y el mayor grado de injusticia que usted y yo podemos, de cierta manera, tener es hacia que nosotros en Adán, todos y cada uno, fuimos injustos. Injustos porque el Señor Dios colocó perfecto allá en Adán, en Edén, para que gozara de una comunión eterna con el Padre. Pero ¿qué hizo Adán? Adán falló delante del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos fuimos destituidos de la gloria de el Señor. Somos injustos porque con nuestro pecado enviamos a la cruz a Cristo. Si bien Cristo obedeció al Padre, pero ustedes y yo somos conscientes que la mayor injusticia en esta tierra es haber crucificado a aquel que no tenía pecado. Como dice primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: porque es el tiempo en que el juicio comience por la casa del Señor. Y si primero comenzara por nosotros, ¿cuál sería el fin? Aquellos que no obedecen al evangelio del Señor. Y aquí dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo, Cristo el justo, por los injustos, por usted y por mí, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esa es la mayor injusticia que ha pasado en toda la historia de la humanidad. El justo muriendo por los injustos, el que no cometió pecado muriendo por aquellos que nos merecíamos la muerte por haber cometido el pecado delante de nuestro buen Dios. ¿Cómo osa alguno de ustedes, dice Pablo, poner a un justo delante de un injusto? Para el pueblo judío este juicio era totalmente diferente, porque los judíos resolvían los problemas dentro de los tribunales locales, donde los ancianos y los hombres prudentes juzgaban y daban su veredicto. Números capítulo 11, dice en el versículo 16, cuando estaban en el desierto, y dice: entonces Jehová dijo a Moisés:
reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí conmigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Mire que Dios había establecido aquí un orden de los ancianos para que ellos fueran los que dieran su veredicto. Podemos ver más adelante en el Sanedrín, viendo el mayor tribunal judío, que se compondría por 70 ancianos, aparte de los sacerdotes. Pero ellos son los que estaban encargados. Debemos recordar que ¿a dónde llevaron a Jesús? Donde Anás y Caifás, donde el sumo sacerdote. ¿Y dónde los enviaron ellos? A donde los tribunales romanos, porque para ellos les era prohibido matar a alguien. Para los judíos era una verdadera blasfemia acudir a un tribunal gentil para resolver los problemas. Por eso Pablo espera que como judíos y también nosotros, como nacidos en Cristo Jesús, los cristianos sean los que juzguemos y que resolvamos nuestros problemas dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Y por qué los creyentes no debemos acudir a tribunales humanos? Por varias razones, y una de ellas es la razón teológica. La razón teológica dice que el mundo no está llamado para juzgar la iglesia. El mundo no está llamado para juzgar la iglesia. Por razones escatológicas, o sea, las razones hacia futuro, que la iglesia algún día juzgará al mundo. Por razones lógicas, es que lo más elevado debe juzgar a lo más inferior. Y por razones prácticas, que usted no puede estar seguro de recibir un juicio imparcial en el mundo. Usted no está seguro, hermanos, de que en el mundo usted va a recibir un juicio imparcial. Pero también por razones espirituales, porque es de mal testimonio. Es de mal testimonio que el mundo juzgue a la iglesia. Y eso me lleva a mi segundo encabezado, y dice que los creyentes deberían buscar la ayuda de la iglesia. Capítulo 6, versículo 12 en adelante, dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenemos juicio sobre las cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Mire que Pablo está diciendo que, venga, si ellos son capaces y a futuro van a ser capaces de juzgar al mundo, inclusive a los ángeles, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar cosas mínimas? ¿Cómo no van a ser capaces de juzgar cosas pequeñas, verdad? ¿Cómo no van a ser capaces como iglesia? Si el juicio iba a ser dado a la iglesia, el mismo Señor Jesucristo prometió a sus discípulos que se sentarían sobre 12 tronos con Él, con el Señor Jesucristo, para juzgar a las tribus de Israel. Mateo capítulo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo a quienes, a sus discípulos: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta
se siente en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. ¿Cómo van a juzgar a las 12 tribus y no son capaces de juzgar algo tan sencillo que está pasando en la iglesia? En la visión que el Señor le dio a Daniel, se ve como Dios les da la autoridad a los santos para juzgar. Daniel 7:22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Vemos? Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Daniel 7:22. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 dice cómo la iglesia recibirá la potestad de juzgar aún en el milenio. De pronto, si Dios nos da la oportunidad más adelante, vamos a hablar acerca de ese milenio. Pero aquí lo que el escritor dice es que la iglesia está en capacidad de juzgar. Y dice la palabra del Señor: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y porque la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Vemos? Judas capítulo no tiene sino solamente un capítulo. Ya iban a buscarlo, hermanos. Eso era por si estaban pilas, ¿no? Judas versículo 6 nos habla que la misma iglesia va a juzgar a los ángeles caídos. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Si vemos la potestad que le va a ser dada a la iglesia, a los creyentes. Por tanto, si la iglesia ha de juzgar al mundo, y ha de juzgar a los ángeles caídos en la eternidad, ¿por qué no ha de juzgar las cosas que se presentan dentro de la iglesia? Sí, eso es lo que está diciendo aquí Corintios. Dice: ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Al final del capítulo, del versículo 2, está diciendo: venga, ustedes van a juzgar al mundo, ustedes van a juzgar a las tribus de Israel, pero venga, ustedes son indignos de juzgar cosas tan sencillas, porque lo que estaban juzgando era cosas sencillas, ¿verdad? Cuando vamos al Éxodo en el capítulo 18, Éxodo capítulo 18, la misma palabra del Señor nos enseña y nos dice que el mismo Señor estableció, ¿verdad? Cuando habla acerca de Jetro con Moisés, en el versículo 21 en adelante, y dice: además escoge, está diciendo su suegro Jetro a Moisés, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo, así aliviarás la carga de sobre ti, y llevarán ellos contigo, la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz y en su lugar. Mire que aquí no había ningún
establecimiento para cortes, aparte de las cortes que el Señor había establecido. De igual manera, en la iglesia existen pastores, líderes, diáconos, encargados de velar por el bienestar espiritual del pueblo del Señor, del pueblo de Dios. Pablo le dice a Tito, dice: Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Para qué son los ancianos? Para gobernar, para dirigir, pero no en sus propias palabras, sino esos ancianos tienen que ser como los diáconos de Hechos capítulo 6. Hombres de buen testimonio, guiados por el Espíritu del Señor, en conocimiento, en verdad, en palabra y en justicia. Esos ancianos que juzgan deben tener esas características de parte del Señor. Porque la iglesia debe ser juzgada no por el mundo, hermanos, sino la iglesia debe ser juzgada por los mismos santos del Señor. Y Pablo sigue diciendo, versículo 5, sigue diciendo: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano contra el hermano pleitea en juicio, y esto delante de los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros, que sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y esto me lleva al tercer punto: el mal testimonio de los corintios. Pablo expresa su indignación ante el mal testimonio de aquellos que se dicen llamarse creyentes, de aquel ejemplo que estaban dando delante de los incrédulos, llevando sus pleitos delante de esos tribunales. ¿Acaso entre ustedes no hay ningún sabio? ¿No hay ninguno digno de juzgar este tipo de comportamientos? Debemos recordar que para los corintios esto era como un goce para ellos cuando juzgaban en la plaza pública, ¿verdad? Esto servía de espectáculo, pero también el juzgar servía de piedra de tropiezo para los demás que creyesen que el poder del evangelio era transformador. Estaba siendo de tropiezo para los demás. Pero debemos pensar, hermanos, que los creyentes deberían evitar que los inconversos tomen conocimiento de sus diferencias. Es triste ver cómo en las casas de los creyentes, los que juzgan a los creyentes no son los creyentes, sino los demás familiares que no tienen a Cristo en sus corazones. Es increíble, mis queridos. Es increíble. Porque cuando usted da esas pautas, eso es animar al mundo a hablar en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Eso sería animar a los inconversos a hablar en contra de los creyentes. ¿Usted no le ha pasado que cuando usted como creyente falla delante del Señor, su misma familia no lo señala? Ah, mire, no es que es creyente, no lo señala con el dedo. ¿Sí vemos? Queridos hermanos, cuando acudimos a esas cortes que dirigen los inconversos, eso mancha el nombre del Señor Jesucristo frente al mundo. Eso lo usa el enemigo para desanimar al creyente. Eso también sería reconocer la
supuesta autoridad del mundo sobre la iglesia. Cuando el creyente va y busca o tiene negocios entre hermanos, que yo me opongo totalmente a eso. Dentro de la iglesia no debería haber ningún tipo de negocios, porque cuando no lo pueden dividir aquí en la iglesia, se van y se demandan los unos a los otros. Eso es lo que Pablo dice que no concede en su vida, ¿verdad? Vemos que sería reconocer la autoridad del mundo que tiene sobre la iglesia, pero también podemos decir que sería aliarse con el mundo en contra de algún creyente, aún en contra del mismo Cristo. Debemos recordar allá en Hechos capítulo 9, cuando Pablo mismo perseguía la iglesia y el Señor le dice a Pablo, 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 ¿por qué me persigues? La iglesia siendo perseguida, ¿por quién? Por el mundo. Cuando la iglesia fue llamada a ser luz, el mismo Señor Jesucristo, dentro del contexto del Sermón del Monte, le dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí vemos? Aún cuando leemos el versículo 7 dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Aquí lo que Pablo está diciendo, que usted y yo como creyentes aún deberíamos estarnos dispuestos a ser estafados. ¿Por qué? Por la gloria de Cristo. Está diciendo Pablo eso. Venga, ustedes que son los que llevaron allá a los tribunales, ¿por qué más bien ustedes no soportan? Y bueno, hagan de cuenta que ustedes son los que han sido estafados, ¿verdad? Mire que Colosenses capítulo 3 habla acerca de cómo debe ser el comportamiento de un cristiano. Capítulo 3 dice: así pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Querido hermano, si lo hemos dado todo por Cristo, ¿por qué estamos preocupados por guardar cosas que no edifican, hermanos? Si hemos muerto con Cristo, ¿por qué deberíamos preocuparnos por el asunto de ganar o perder? Cuando uno gana, hay otro que pierde. Eso es lo más lógico, hermanos. Si guardamos la mira en las cosas de arriba, entonces no vale la pena pelearnos por las cosas de abajo. ¿Sabe qué decía Maturana en alguna ocasión? El técnico, ¿qué decía, hermano? Perder es ganar un poco, hermanos. Y eso es lo que Pablo nos está llamando. Venga, pierdan. ¿Para qué? Para conservar la gloria de nuestro buen Dios, ¿verdad? Y el versículo 8 nos sigue diciendo: venga, pero vosotros cometéis. Está diciendo, ustedes son los que cometen el agravio, y ustedes son los que defraudan. Y esto a los hermanos, son ustedes y los cristianos. Nosotros como creyentes deberíamos evitar por todos los medios, hermanos, de estafar a otros. Por todos los medios.
Le está diciendo aquí a creyentes: ustedes son los que cometen el agravio y ustedes son los que defraudan. No sería propio de un cristiano, hermanos, que usted ande en boca, o que su nombre ande en boca de alguien, diciéndole que usted es ladrón, que usted estafó. ¿Dónde queda la gloria de Cristo? Ahí. Robar es desobediencia a la palabra del Señor. Estafar es también desobediencia a la palabra del Señor. Queridos hermanos, al fin y al cabo, usted y yo no tenemos nada aquí, hermanos. Lo único que poseemos de valor es Cristo Jesús. Ni siquiera tenemos derechos, hermanos. Ni siquiera. Porque como cantamos, Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Y si nosotros somos hijos del Rey, ¿acaso todo no le pertenece al Rey? Aquí no tenemos derechos, mis queridos hermanos. Si bien como hijos y siervos del Señor vemos que deberíamos esforzarnos, aún hasta perder, para ganar la gloria para nuestro Dios. Querido hermano, cuando muchas veces nuestro orgullo y nuestra vanidad es la que nos lleva a eso. No, pero es que me dijeron, pero es que me hicieron, el pastor entró y no me saludó, entonces me voy de la iglesia, bravo. ¿Vemos? El amor que tenemos y que Dios nos ha regalado debe hacer que nosotros nos compungamos delante del Señor. Y quiera Dios que seamos capaces de mantener la unidad dentro de la iglesia, de mantener el buen testimonio tanto de Cristo como de nosotros mismos dentro de la iglesia. Porque de mantenernos, el testimonio y la obra y la honra serán para nuestro buen Dios. Querido hermano, ¿cómo tratas el conflicto? ¿Los lleva ante los tribunales? ¿O empiezas a murmurar dentro de la iglesia? Este hermanito, y hace corrillos. El hermano tal me debe tanto. ¿De qué manera usted enfrentamos los conflictos? ¿Con cuál actitud? ¿La del yo primero? ¿La del de me hicieron? ¿La del de yo sí tengo derecho? ¿La de yo como pastor tengo el derecho de regañar a todas las ovejas porque soy pastor? No, hermanos. Aquí el único que es el dueño de la iglesia se llama Jesucristo. ¿Cuál es su actitud, hermanos? ¿Quiere ganar por encima de todo? Y eso se ve mucho en los matrimonios, hermanos. El esposo es a no dejarse, y la esposa lo mismo, hermanos, a no dejarse. Ayer veníamos con mi esposa pasando ahí ese coso y pasamos bien, pero ella se asustó y se quedó un poquitico atrás y yo me tenía que quedar también con ella, y venía un carro y ella se asustó y me regañó. Y me regañó, y gracias al Señor, porque ella me regaña cuando yo no actúo de la mejor manera, cuando también soy un pecador como usted. Yo también necesito que oren por mí, hermanos. Yo también necesito que me reprendan, hermanos, porque yo también soy un pecador. Yo necesito lo mismo que usted necesita, querido hermano. ¿Cómo tratas el conflicto? ¿Con qué actitud? ¿Con la de yo primero? ¿Con la quiere ganar? ¿O con la cueste lo que me cueste, yo voy a salir adelante? ¿O hay otras cosas más importantes para ti?
que ganar, como cuáles, como la integridad, como la unidad de la iglesia, como el testimonio de la iglesia. Y ahí es cuando viene el conflicto, que descubres qué es lo verdaderamente importante para usted. En medio del conflicto usted mismo se da cuenta qué es lo importante para usted. Si en una pelea del matrimonio es salvar su matrimonio o es salirse con la suya. Ahí en el conflicto, en donde usted y yo debemos reflexionar. ¿Qué glorificará al Señor? Y la iglesia no debe ser puesta para que los incrédulos y los impíos la juzguen, sino la iglesia es puesta para que los santos juzguen la misma casa del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu bondad. Señor, gracias, Señor, porque no somos dignos de tu gracia, Señor Dios. Gracias, Señor, porque aún en medio de nuestro conflicto, Señor, aún en medio de nuestra lucha espiritual, Señor, a ti te ha placido, Señor, que vayamos a la cruz de Cristo, Señor. Que vayamos a aquel que libra, que salva. Que vayamos a aquel que nos justificó, que nos hizo dignos delante de ti. Que vayamos a aquel que perdona nuestros pecados, Señor. Y Padre, perdónanos, Señor, porque a veces queremos tener la razón. Y no importa, Señor, a quien tengamos que llevarnos por delante, Señor. Perdónanos, Señor, por esas actitudes, Dios, que no te glorifican, Señor. Ayúdanos, Señor, danos de tu fruto, Señor, del Espíritu Santo, que es la templanza, que es el amor, que es el gozo, que es la paz, que es la mansedumbre, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos como iglesia, Señor. Señor, cada uno, Señor, sabemos contra qué estamos luchando, Señor. Tú nos conoces más que ninguno, mi buen Dios. Pero Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, así como tú oraste, Señor, por los discípulos en Juan capítulo 17, Señor, que pediste por ellos, no para que los salvaras del mundo, sino para que los libraras del mal. Señor, ayúdanos. Líbranos del mal, Señor. Líbranos de aquella mujer extraña, Señor, que quiere venir, Señor. Que quiere venir, Señor, y dividir el matrimonio que tú has bendecido. Señor, ayúdanos a decirle no a la tentación. Quita toda avaricia de nuestro corazón. Quita toda idolatría, Dios, de nuestra alma, Señor. Y haz que nuestro corazón, Señor, te busque, Dios de los cielos. Ayúdanos como iglesia a seguir glorificándote, Señor. Ayúdanos a ser testimonio, Señor. Ayúdanos a caminar en fe, Señor. Señor, que todos los días de nuestra vida podamos buscar la santidad, Dios. Ayúdanos a crecer en santidad, Señor. A ser ejemplo para el mundo que está convulsionado, que se revuelca en su pecado, Dios. Ayúdanos a hacer la diferencia. Y gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y es la única que tiene poder para convencer, Señor. En el nombre de Jesús, amén.